Bien, la clase de hoy va a ser más de cálculo, ¿verdad? Y vamos a empezar con esto de funciones complejas y mapeos. Bien, em, cuando tenemos una función de variable real, es muy fácil visualizarla, ¿verdad? Sobre todo si es de una función de una variable. Y bueno, lo que tenemos es que ustedes saben que, bueno, voy a hacerlo acá. Si tenemos, por ejemplo, el número 1 por acá, digamos, si es la función x cuadrado, eso lo asociamos con un 1 en y, ¿verdad? Bueno, el punto es el siguiente. Lo que estoy haciendo es convirtiendo este número real en este número real. Luego el número real 2 lo convertiría en 4. Aquí estamos suponiendo que f de x es x al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estoy convirtiendo el número real 2, lo estoy convirtiendo en 4. Claro, para poder visualizar el comportamiento de la función, simplemente lo que hacemos al final es eh, unir esos puntos, ¿verdad? ¿Sí? Unir uno con uno y dos con 4. Bien. En el caso de los números complejos o de las funciones de variable compleja, la cuestión se complica un poco porque ustedes saben que, bueno, el dominio va a estar acá. ¿Sí? Yo tengo aquí X y tengo Y. Y el rango, le vamos a llamar aquí U y V. ¿Sí? El problema con la función de variable compleja es que yo tengo eh, de dominio un número complejo y de rango también. Perdón, de dominio tengo un subconjunto de los números complejos, o sea, un subconjunto del plano complejo. Y de rango también tengo un subconjunto de los números complejos, o sea, un subconjunto de otro plano complejo. Noten que aquí yo tengo de dominio los reales, o sea, esta recta, y de rango, ¿sí? Un subconjunto de los reales, o sea, un subconjunto de esta recta, ¿verdad? Una parte de esta recta. Muy fácil visualizarlo, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, si yo tengo este número complejo, ¿sí? Lo que voy a hacer es convertirlo quizás en este otro número complejo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo puedo yo intercalar estos dos planos de tal forma que pueda unir esos dos puntos, verdad? Eh, Todo esto que les estoy diciendo lo puedo resumir así. Eso lo voy a conectar en mi computadora. Lo puedo resumir así. Para visualizar una gráfica de una función de variable compleja, eh, lo que necesito son 4 dimensiones, ¿verdad? 2 dimensiones para el dominio, 2 dimensiones para el rango. Nuevamente, en el caso de las funciones de variable real, solo necesito 2 dimensiones. Una dimensión para el dominio y una dimensión para el rango. Lo que decía, ¿verdad? Este número lo convierto en este lo convierto en este. Pero aquí, digamos, este número complejo lo convierto en este complejo. ¿Cómo los puedo unir? ¿Cómo puedo unir esos dos planos? Es muy difícil imaginarse, imaginarse eso, ¿verdad? Porque está en 4 dimensiones. Quizás alguien se idee una forma de visualizarlo en el futuro, pero hasta el momento no tenemos cómo, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué les explico todo esto? Porque lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo eh, esas conversiones, ¿verdad? ¿Sí? De, de un número complejo a otro número complejo. Del plano XY complejo al plano V complejo también. Porque aquí es como tener, ¿verdad? Es como que si estuviéramos encontrando las imágenes, ¿verdad? Las imágenes de números reales, por ejemplo, lo que les estaba diciendo. Este número yo lo convierto en este lo convierto en este, pero eso ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ya hemos evaluado en funciones de variable compleja, lo hicimos ayer. Por ejemplo, evaluábamos f de 1 más i, f de 3 menos raíz de 2i, cosas así, ¿verdad? Eso ya lo hicimos, pero el detalle es, por ejemplo, si yo tengo este conjunto abierto y este intervalo abierto, nosotros sabemos que ese intervalo abierto, una vez bajo la función x cuadrado, se va a convertir en este intervalo abierto en y, ¿verdad? De 1, el intervalo 1,2 se convierte en el intervalo 1,4 en y. Generalmente hablamos así de intervalos, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer, solamente que ahora con complejos. Vamos a ver un conjunto de acá, este conjunto, cómo sería en este conjunto. Quizás sería algo como esto. ¿Sí? Este conjunto S lo vamos a convertir en el conjunto S', ¿sí? Bajo la función. Aquí vamos a poner F. O W igual a F de Z. ¿Sí? Eso es lo que vamos a visualizar ahorita. Solamente que lo vamos a hacer con conjuntos bastante sencillos, ¿verdad? Esta sección tiene, tiene varias, perdón, este capítulo tiene varias secciones que tratan sobre mapeos, pero solamente vamos a ver la sección 2.2. Vamos a ver algunas transformaciones de algunos conjuntos nada más, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque después tenemos que pasar a los límites y bueno, eso es lo que está programado, ¿verdad? Que se va a evaluar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a ver varios ejemplos. Y aquí está, lo vamos a hacer por medio de ejercicio, ¿verdad? Vamos a encontrar la imagen S' del conjunto S bajo el mapeo complejo dado. Y, por ejemplo, bueno, pero antes quiero saber si está claro esto que acabo de explicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o está claro lo que vamos a hacer? Voy a suponer que está completamente claro entonces. Bien, entonces, nota, ¿verdad? No es que estamos encontrando la gráfica de la función. La gráfica de la función no la podemos visualizar. Necesitamos 4 dimensiones. Lo que estamos viendo es simplemente cómo se vería la transformación de un conjunto de puntos bajo, perdón, la imagen de un conjunto de puntos, ¿no? Bajo un mapeo complejo, ¿sí? Bajo una función compleja, ¿cómo se vería? Nuevamente, lo repito, ¿verdad? Quiero que quede bien claro. Si yo mapeo este intervalo abierto 1,2,
bajo la función x cuadrado, eso se va a convertir en este otro intervalo abierto, de 1 a 4. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a hacer esto con números complejos. Bien, entonces vamos a transformar la línea horizontal, ¿sí? O vamos a encontrar la imagen de la línea horizontal, y igual a 3. Este sería S. Bajo el mapeo, f de z igual a conjugado de z, ¿verdad? Bien, lo vamos a hacer de dos formas. Al menos, este lo vamos a hacer de dos formas. La primera forma, lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, lo que siempre hacemos, ¿verdad? Z es igual a x más y. Y como y en este caso es igual a 3, ¿verdad? Y es constante. Entonces, z me va a quedar como x más 3i o i3. Y por supuesto, si observamos en esta recta, ¿sí? Bueno, ustedes ya lo saben, pero igual no está más repetirlo. En esta recta, pues ya sabemos que x va de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos este análisis, x va de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Es importante entender esto o visualizarlo. ¿Por qué? Porque después lo que voy a hacer es simplemente aplicar el mapeo, ¿verdad? W es f de z, entonces lo que voy a hacer es sustituir este valor de z, ¿sí? Que tengo acá ya transformado, ¿verdad? Ya sabemos que y es igual a 3, ¿sí? Constante. Y lo que hay que hacer es calcularle el conjugado a esto, ¿verdad? A x más 3i. El conjugado de x más 3i es x menos 3i. Lo voy a explicar así. X más 3i, sabemos que es una recta, horizontal en el plano XY, ¿verdad? En el plano XY. ¿Por qué? Nuevamente lo explico. Esto sería, supongamos que este es el plano complejo, ¿verdad? Esto sería 3i. 3i va a ser constante. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1 más 3i, sería este punto de acá, ¿verdad? Si yo tengo 2 más 3i, sería este punto de acá. Y así, ¿verdad? 2.5 más 3i sería este punto de acá. ¿De acuerdo? X va de menos infinito a más infinito, pero el valor, la parte imaginaria del número complejo se va a mantener y es 3i. ¿De acuerdo? Esos son los valores de z en este conjunto. ¿De acuerdo? Son los valores de z en este conjunto. Cuando hacemos la transformación, cuando hacemos el mapeo, como yo sé que f de z es el conjugado de z, entonces el conjugado de estos valores van a ser, o sea, para cada punto en esta recta, el conjugado tiene esta forma, x menos 3i. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí puse que es una recta vertical, pero en realidad esta es una recta horizontal, ¿verdad? Es una recta horizontal. Porque ahora lo que tenemos es que 3i se mantiene. ¿Sí? 3i se mantiene. Menos 3i, perdón. Menos 3i se mantiene. Y los valores de x, tal como observamos acá, los valores de x van a ir siempre de menos infinito a más infinito. Entonces, nuevamente, yo voy a tener, digamos, si x es igual a 1,
1 menos 3i sería este punto. Si x es igual a 7, digamos, 7 menos 3i. Si x es igual a menos 6 menos 3i. Estarían todos en esta recta. Claro, esta recta estaría en el plano V, ¿verdad? Este está en el plano XY y este en el plano V. Lo voy a dibujar acá. Yo tengo la recta, digamos que aquí es 3. Bueno, suponiendo que pasa por 3 ahí. Vamos a dejar así. Y vamos a tener por acá. Aquí menos 3. Entonces aquí estamos en XY. Y aquí estamos en V. ¿Sí? Entonces, todo este conjunto se mapeó a este conjunto en el plano V, bajo la transformación conjugado de Z. ¿De acuerdo? ¿Está claro este ejemplo? ¿Alguien me puede dar una señal de vida? A mí me quedó claro, licenciado. Muy bien. Disculpen. Entonces, vamos a ver la otra forma de ver esto, ¿verdad? Porque aquí, si ustedes se fijan, no tenemos la descripción exacta de quién es U y quién es V, ¿verdad? Que es el nuevo plano en el que estamos. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora encontrar la descripción exacta de U y de V. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Bien, entonces, para esto lo que vamos a hacer es escribir el mapeo, ¿sí? En términos de su parte real y su parte imaginaria, U y V. O sea, si yo hago el mapeo W igual a f de z, ¿sí? Donde z es x más y, y como f de z es el conjugado de z, entonces f de x más y sería x menos y. Entonces, para cualquier valor de z, este es el mapeo, ¿verdad? ¿Sí? Esta sería la forma en la que quedaría, ¿sí? bajo esta función, para cualquier valor de z. Entonces lo que vamos a ver es cómo quedan los valores de u y v. Entonces, para eso vemos que la parte real acá, u, es x, y la parte imaginaria, v, es menos y. Ahora, como y es igual a 3, entonces lo que voy a tener aquí es que, bueno, voy a sustituir acá, y me queda menos 3, ¿verdad? Que me queda que v es igual a menos 3. ¿Sí? Ahora, como x va de menos infinito a más infinito, y u es igual a x, entonces vemos que u también va de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Nuevamente, entonces, si ahora vemos esto simplemente como el plano V, entonces vemos la descripción exacta de lo que tenemos ahí, ¿verdad? V siempre va a ser menos 3. ¿Sí? La parte imaginaria de los...
La parte imaginaria en V va a ser siempre menos 3. Siempre va a ser menos 3. Aquí está. Y U es el horizontal, ¿verdad? U va a ir desde menos infinito a más infinito. Pero en V siempre se va a mantener en menos 3. ¿De acuerdo? Y es la otra forma de hacerlo. ¿Quedó clara esa segunda forma? ¿Cuál le gusta más? ¿La primera o la segunda? Me siento más confiado con la primera, yo, licenciado. En serio. A mí me gusta más la segunda, la verdad. Porque en la segunda tenemos la descripción exacta de U y B. Bueno, todos los ejemplos que traigo es de la segunda forma. Pero si ustedes gustan, podemos ir haciéndolo también en la primera para la primera forma, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Pero quedó clara la segunda forma de hacerlo. Sí. Sí, muy bien. Sí, es que en la segunda forma, pues nosotros, como les digo, entendemos exactamente lo que está pasando con U y V, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo prefiero, ¿verdad? Lo que a mí más me gusta. Pero igual, pueden usar cualquiera de las dos, ¿verdad? Si no se les dice lo contrario. Em, si no se les dice, perdón, cuál exactamente tienen que usar. Bien, entonces vamos a hacer este otro ejemplo. El mapeo es 1 más i multiplicado por z. Y el conjunto que vamos a mapear va a ser, vamos a encontrar la imagen, es esta línea recta, esta recta. Ya sabemos la forma, pero igual la voy a graficar. Bien, esto es lo que vamos a transformar. Vamos a ver cómo nos queda, ¿verdad? Ya en V. Bien, entonces lo primero que hacemos es sustituir, ¿verdad? Z por X más Y. ¿Sí? Entonces, bajo el mapeo, Z nos quedaría 1 más Y por X más Y, ¿verdad? Haciendo la distributiva y todo eso, llegamos a que nos queda X menos Y más Y por X más Y. ¿De acuerdo? Nuevamente, ¿verdad? Lo que estoy haciendo aquí es encontrando cuál sería el resultado o cuál es la imagen de Z, ¿verdad? Bajo este mapeo. La imagen de Z, escrito como X más Y, bajo este mapeo, ¿verdad? Entonces, nos queda de esta manera. Por lo tanto, U es X menos y V es X más Y. ¿De acuerdo? Lo que vamos a analizar ahora es, lo que yo necesito es dejar V en términos de U o U en términos de V. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Yo no quiero tener ni X ni Y, quiero tener U en términos de V o V en términos de U. ¿De acuerdo? Ese es el camino que vamos a seguir. Y para eso vamos a valernos de quizás despejar en un lado, sustituir en otro y cosas así, ¿verdad? Como Y es igual a 2X más 1, eso es lo que vamos a sustituir, ¿verdad? Por ejemplo, en U, que tenemos X menos Y, entonces yo sustituyo Y por 2X más 1. Si yo simplifico esto, me queda que U es igual a 1 menos X, ¿verdad? Si sustituyo 2X más 1 en V, yo voy a tener que
voy a tener esto, simplificado me queda 3x más 1. ¿Sí? Porque aquí es x más y, pero y es 2x más 1. Bien, entonces ya tengo que u es 1 menos x y v es 3x más 1. Entonces lo que voy a hacer es despejar para x y sustituir. Simplemente es como resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces voy a despejar aquí. Bien, me preguntan acá de que si ya es una fórmula dada que u es igual a x menos y. No. En este caso, para este mapeo, al transformar z, si al sustituir por z, escrito como x más y, me queda que la parte real es x menos y. Si el mapeo fuera diferente, me quedaría diferente. Sí, es la parte real, exacto. Es la parte real eh, de, de, de W. La parte real de W. ¿Sí? Vamos a verlo así. Z, vamos a llamar, en este caso vamos a llamar a estos puntos, les vamos a llamar Z, y en este caso a estos puntos les vamos a llamar W. ¿Sí? Entonces yo estoy transformando de Z a W. También le podemos llamar el plano Z y a este le podemos llamar el plano W. ¿Verdad? Entonces yo estoy transformando de Z a W, donde W son las imágenes, ¿verdad? Entonces, W, como ven aquí, tiene esta forma, bajo este mapeo. Y la parte real de W es X menos Y. La parte imaginaria es X más Y. Entonces, bien, después de hacer todo esto, voy a despejar aquí para U, ¿verdad? No lo escribí acá, pero aquí U sería... 1 menos X. Y aquí, si sustituimos acá, sustituimos por 1 menos X. Bien, no hice nada aquí, ¿verdad? Lo que estoy más bien es despejando para X. Aquí X es igual a 1 menos U. ¿Sí? De esto, de U igual a 1 menos X, tenemos que X es igual a 1 menos U, despejando. Entonces sustituyo en X, sustituyo 1 menos U y me queda que V es igual a 4 menos 3U. 4 menos 3U. Entonces, lo que tenemos es otra línea recta, ¿verdad? Pero vean la descripción exacta. Yo tengo V es igual a 4 menos 3U. Tengo la descripción exacta en términos de U y V en el plano W o en el plano V. Entonces, yo tenía esto y se transformó a... ¿Sí? De la línea recta que está en gris, se transformó en la línea recta en color verde. Y nuevamente, si hacemos esto, sería más o menos... Tenemos algo así, ¿verdad? Y eso se transforma en esto. ¿Sí? Este conjunto se transforma en este conjunto. Y aquí estamos en el plano Z. ¿Sí? Z, aquí estamos en el plano W, o aquí podemos decir que es el plano XY, plano complejo XY. Y aquí estamos en el plano complejo UV. ¿De acuerdo? ¿Está claro este ejemplo?
Muy bien. Bien, excelente. Bien. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a transformar, en este caso vamos a transformar un conjunto ya no va a ser una línea recta, sino que va a ser una banda horizontal, ¿verdad? Infinita. Entonces, yo tengo que el mapeo es i por z más 4. Y bueno, S es esta banda horizontal infinita. Voy a graficar esta banda. Bueno, nosotros sabemos que la parte imaginaria de Z es Y, ¿verdad? ¿Sí? Es Y. Entonces yo tengo menos 1 menor que Y, menor que 2. ¿Sí? Que escribimos Z como X más Y. Entonces menos 1 menor que Y, menor que 2. Vamos a graficar esto. ¿Sí? Esta banda horizontal infinita, eso es lo que vamos a transformar. Bien. Entonces, veamos. Primero encontramos cuál es el valor de W y para eso sustituimos Z por X más Y. ¿Sí? Y recordando que W es igual a F de Z. Entonces W sería I por X más Y más 4. Hacemos todo el trabajo aquí, ¿verdad? Y por X y por Y sería menos Y más 4. Entonces la parte real sería 4 menos y la parte imaginaria sería X. ¿Sí? Lo tengo. Entonces V es igual a 4 menos y V es igual a X. Ahora, esto es lo que les decía, ¿verdad? De menos 1 menor que imagen y parte imaginaria de Z, perdón, menor que 2. De eso nosotros sabemos que podemos escribirlo así, como menos 1 menor que Y menor que 2. ¿Sí? Además, nosotros sabemos que X va de menos infinito a más infinito. Observen la banda horizontal. X varía de menos infinito a más infinito. El que varía de menos 1 a 2 es Y. ¿Sí? Entonces, por eso lo escribimos acá. Que X va de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer vamos a sacar algunas conclusiones acá. Por ejemplo, de esto, de U igual a 4 menos Y, que es la parte real, ¿verdad? Yo puedo despejar Y. Voy a despejar para Y. ¿Por qué? Porque yo sé que menos 1 es menor que Y y menor que 2. O Y está entre menos 1 y 2. Entonces, como yo conozco esta relación acá, conozco esta desigualdad, yo voy a sustituir Y por esto que encontré acá, que es 4 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que menos 1 es menor que 4 menos 1, menor que 2. Y bueno, si resolvemos esto, nos quedaría que, bueno, paso a restar el menos 4 y acá también, ¿verdad? Multiplico por menos 1 y me queda que 2 menor que U, menor que 5. ¿Sí? Además, como yo sé que V es igual a X, entonces de esta desigualdad de acá yo sé que V va a ir de menos infinito a más infinito. Acá lo tengo. V es la parte vertical en el plano V, ¿verdad? Y U es la parte horizontal. Entonces, noten que ahora eh, voy a tener una banda infinita, pero va a ser vertical. ¿Sí? Porque ahora quien varía entre 2 y 5 es U, ¿verdad? O sea, la parte horizontal. Y V, que es es la recta vertical, va de menos infinito hasta más infinito. Entonces yo voy a tener esto. 2 menor que X
menor que 5. ¿Sí? Entonces, voy a quitar esto. Esto es U, esto es V, entonces U va de menos 2 a 5, perdón, de 2 a 5, y V va de menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Y nuevamente tendríamos que esta banda se transformó en esta. Aquí estamos en V, aquí estamos en XY. O este es el plano Z y este es el plano W. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento? Bien. Entonces, vamos a encontrar otros dos mapeos, pero en este caso vamos a encontrar otras imágenes así de conjuntos, pero en este caso el mapeo va a ser W igual a Z al cuadrado. Ese es exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a encontrar la imagen de esta línea, X igual a menos 3. ¿Sí? Veamos una recta vertical. Y bueno, encontramos como siempre W, ¿verdad? ¿Sí? W, en este caso, como el mapeo es Z cuadrado, o sea, al sustituir por X más Y, me quedaría X al cuadrado más 2XY menos Y cuadrado, ¿verdad? Al elevar X más Y al cuadrado. Y esto, pues, bueno, escribiéndolo en orden, esto sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. ¿Sí? O entonces X cuadrado menos Y cuadrado y V es 2XY. Bien, entonces acá, como X es igual a, aquí X es igual a menos 3. Aquí le puse 3. Entonces, U es igual a, esto sustituimos por X acá, que haría 9 menos Y cuadrado. Y sustituimos también por X aquí, por menos 3. Quedaría entonces 2 por menos 3 menos 6Y. Y luego lo que voy a hacer es despejar aquí para Y. ¿Sí? Entonces Y sería menos V sobre 6. ¿Y qué voy a hacer? Sustituir esto acá. ¿Sí? Al sustituir menos V sobre 6 en Y cuadrado, me queda V al cuadrado sobre 36. Entonces, tenemos que U es igual a 9 menos V al cuadrado sobre 36. ¿De acuerdo? Como V es la parte vertical y U es la horizontal, entonces este caso sería una parábola que abre hacia la izquierda, ¿verdad? Este sería como X y este sería como Y, entonces sería una parábola que abre a la izquierda. Entonces esa línea recta, ven, esa línea recta se transformó en una parábola. ¿Sí? Exactamente esta parábola. X igual a en esta. ¿Sí? Entonces nuevamente,
la línea recta está en el plano Z, ¿verdad? La parábola está en el plano W. ¿Sí? O la línea recta está en el plano XY y este estaría en el plano V, la parábola. ¿De acuerdo? Bien, no voy a dibujar esta vez. Vamos a hacer una más. Y igual a X, vamos a transformarla. Ya sabemos que en este caso, como es el mismo mapeo, ¿verdad? W igual a Z cuadrado, entonces me va a quedar igual. La parte real es esta. Y la parte es X cuadrado menos Y cuadrado. Y la parte imaginaria es 2XY. ¿Sí? Al igual que en este ejercicio del inciso A. Entonces, voy a sustituir Y por X. Voy a sustituir Y por X. Y al sustituir Y por X me queda que U es igual a 0. ¿Sí? U es igual a 0. Y al sustituir Y por X me queda que V, como V es 2XY, me queda que es 2X al cuadrado. En este caso, X va de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Y depende de X, pero X va de menos infinito a más infinito. Sería el dominio de esta recta, ¿verdad? Entonces, U ya sabemos que es 0. Lo que hay que ver es qué pasa con V. ¿Sí? ¿Qué pasa con V? Como V es 2X al cuadrado, entonces vemos que V siempre van a ser números positivos. No importa cuál sea el valor de X, no importa cuál sea el valor de X, V siempre va a ser positivo porque X está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces vemos que V va de 0 a más infinito. Bueno, cuando X es 0, V es 0, ¿verdad? De ahí siempre van a ser positivos. Entonces V va de 0 a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto en el plano V? Bueno, lo que estamos transformando es Y igual a X. Esto estaría en el plano Z. Y en el plano W, nosotros lo que tendríamos es U igual a 0. O sea, U siempre va a ser, va a estar en este punto, siempre va a ser 0. Pero V va a ir de 0 a más infinito. Entonces lo que tenemos es una semirecta, ¿verdad? Vamos a ver cómo puedo graficar esta recta. Sería X igual a 0. Pero solo va de 0 a más infinito, ¿verdad? Esta parte de aquí abajo no estaría. Vamos a ver si... No funciona. Bueno, pero sería esta recta, ¿sí? Esta recta a partir de 0, ¿verdad? ¿Sí? De 0 en adelante. De aquí hacia abajo no. ¿De acuerdo? Esa sería la transformación en el plano W. ¿Preguntas? Bien, si les interesan más los mapeos, las secciones 2.3, esto es de la sección 2.2, lo que acabamos de ver ahorita. Si les interesa un poco más los mapeos, la sección 2.3, 2.4 y 2.5 hablan de eso. También, un poco más en profundidad. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es sobre los límites de una función compleja. ¿Sí? O límites de funciones complejas. Y tengo que corregir esto.
sería el límite. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poco sobre los límites de funciones de variable real, ¿verdad? Porque aquí tengo la definición formal de límite. Tengo la definición formal del límite de una función compleja. No vamos a usar esa definición formal para calcular límites, ¿verdad? Aunque la verdad es que muchos límites, sobre todo en este caso de la función de variable compleja, es bien importante poder usar esta definición, ¿verdad? Epsilon y delta. Y ya vamos a ver por qué. Pero quiero que veamos un poco, repasemos un poco sobre los límites de variable real primero. Quiero recordar la definición formal. Ustedes recuerdan, yo tengo una función, una curva aquí. Yo tengo este punto. Tengo aquí x sub 0. Entonces yo tengo el límite cuando x tiende a 0. Esto sería f de x sub 0. Bueno, eso sería el límite, ¿verdad? La definición del límite nos dice que, o nos dice que el límite existe, ¿sí? O que yo puedo escribir que el límite de esta función f es L, si a medida que yo me estoy acercando a x sub 0, si a medida que yo me estoy acercando a x sub 0, la función se va acercando a ¿quién? A L. Y recuerden también que decía que el límite existe si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Lo que teníamos era que yo me doy un epsilon primero, ¿verdad? Yo me doy un epsilon. ¿Sí? Esto sería L más epsilon y esto sería L menos epsilon. Entonces, dependiendo de qué tanto, de qué tan pequeño sea este epsilon y de qué tan cercano yo quiera tenerlo al límite, por ejemplo, si yo lo estoy acercando, entonces siempre me puedo encontrar aquí un intervalo que depende de delta. Aquí tendría x sub 0 más delta y x sub 0 menos delta. Tal que si yo tomo un valor de x en este intervalo, los valores siempre van a caer, las imágenes siempre van a caer en este intervalo. Las imágenes siempre van a caer en este intervalo. Si yo tomo puntos en este intervalo, las imágenes siempre van a caer en este intervalo. Bien, vamos a traducir eso un poco a funciones de variable compleja. En este caso, yo voy a tener que necesitar dos planos, ¿verdad? Entonces, dado un punto z sub 0, aquí vamos a tener L, digamos que L esté por aquí. ¿Sí? Pero vamos a leer la definición primero. Una función compleja está definida, bueno, suponga que una función compleja está definida en una vecindad que excluye a z sub 0 y suponga que L es un número complejo. Entonces el límite de f cuando z tiende a z sub 0 existe y es igual a L, y lo escribimos así. Si para cada epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que, aquí me faltó escribir la última parte.
¿Qué tal que... Ahí está. ¿Sí? Entonces, es algo más o menos similar, solamente que ahora en lugar de tener dos intervalos, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos vecindades. Recuerdan lo que es una vecindad, ¿verdad? Es un disco abierto. ¿Sí? Eso es una vecindad. Entonces esta sería una vecindad de L y esta sería una vecindad de Z sub 0, que ojo, excluye a Z sub 0, ¿verdad? Porque aquí tengo 0 menor que módulo de Z menos Z sub 0 menor que delta. Entonces yo voy a tener que si yo me escojo un epsilon, o sea, el radio de esta vecindad, ¿sí? Yo me escojo un radio aquí, pequeño, entonces aquí va a haber, nos vamos a encontrar con esta vecindad tal que si yo escojo un punto aquí, ese punto siempre me va a producir una imagen que está acá en esta vecindad. O sea, todos los puntos de esta vecindad, ¿sí? Me van a producir imágenes que están en esta vecindad. ¿De acuerdo? Lo que significa esto es que a medida que yo me voy acercando a Z sub 0, ¿sí? A medida que lo voy encerrando con esas vecindades, también voy encerrando L. ¿Sí? Voy encerrando L, o sea, me estoy aproximando a L. ¿Sí? Noten que aquí estaríamos en el plano Z y aquí en el plano... Entonces, eso es lo que nos indica esta definición, ¿verdad? Al menos en términos simples. Pero como les dije, no vamos a usar esta definición. Sin embargo, quiero que observemos algo. Cuando nosotros teníamos el límite de una función de variable real, de una función de una variable real, ¿verdad? Resulta que yo podía acercarme por la izquierda o por la derecha. Y esos límites tenían que ser iguales para que el límite exista, ¿verdad? ¿Sí? Estos límites tenían que ser iguales para que el límite exista. Ahora, en el caso de una función de variable compleja, noten que yo a z sub 0 me puedo acercar por muchos lugares. ¿Sí? Incluso las trayectorias pueden ser no solo líneas rectas, sino que puedo tomar una trayectoria como esta, ¿verdad? Entonces, eso lo complica mucho más. Para que el límite exista, díganme, para que el límite exista, el límite tiene que ser igual, no importando cuál trayectoria se tomó. Esto les recuerda algo, ¿verdad? De cálculo 2. ¿Recuerdan los límites de funciones de dos variables? Nada más que en ese caso, este L no era no era un punto en R2, ¿verdad? Sino que era un número real, ¿verdad? Pero en este caso, este es complejo y este es complejo. Bueno, entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta. Recuerden también que en cálculo 2 ustedes aprendieron que yo puedo probar que un límite no existe simplemente probando que hay dos trayectorias que me dan un límite diferente, ¿verdad? Eso lo vamos a usar acá también. Eso lo vamos a usar acá. Bien. Entonces,
Pero antes de hacer eso vamos a calcular algunos límites, ¿sí? Para ello vamos a ver este teorema. Nos vamos a valer de que ya sabemos encontrar límites de funciones de dos variables. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir f de z en términos de u y v, la parte real y la parte imaginaria. Ya sabemos que son funciones reales de dos variables. Entonces, si f de z tiene esta forma y z sub 0, pues lo escribimos también de esta forma, en su parte real y parte imaginaria. Bueno, te Y dejo la el comida. límite también. Bien. Y el límite también lo escribimos de esta forma, en parte real y parte imaginaria. Noten siempre, ¿verdad?, cómo hacemos la asociación. Plano Z, plano W. Aquí XY y aquí U y V. Entonces el límite va a existir si y solo si, o el límite va a ser igual a L, si y solo si el límite de la parte real es U sub 0, ¿sí?, de la parte real de la función es U sub 0, y el límite de la parte imaginaria de la función es B sub 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular esos límites de funciones reales de dos variables. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite cuando z tiende a 3i de la parte imaginaria de z cuadrado sobre z más parte real de z cuadrado, de z, perdón. Bien, lo primero que voy a hacer es transformarlo en términos de x y y. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo que encontrar la imagen de, ya sabemos que z cuadrado es esto, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado más 2xy. Z sería x más y la parte real de z es x. Bien, la parte imaginaria de esto es 2xy. Y aquí pues, esperando un poco, tengo 2x más y. Y aquí lo único que hice pues fue multiplicar por el conjugado, ¿verdad? Multiplicar por 2x menos y. Simplemente. Porque yo necesito parte real y parte imaginaria. Entonces, por eso lo hice. Multipliqué por el conjugado. Sí, multipliqué por el conjugado. Y me queda esto. Me queda esto. Y luego separo parte real, parte imaginaria. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende, perdón, cuando xy tiende a quién. Bueno, tengo que transformar este número complejo que es 3i. Ustedes saben que yo lo puedo ver como un punto en el plano complejo. Este sería el punto 0,3, ¿verdad? 0,3. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener el límite cuando xy tiende a 0,3 de la parte real, que es esta. Sustituimos acá y nos da, pues, nos da 0, ¿verdad? ¿Sí? Nos da 0. Y luego voy a calcular el límite de la parte imaginaria. El límite cuando xy tiende a 0,3. Nos da siempre. Y eso también nos da 0. ¿No? Nos da 0. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que el límite de esta función que tenemos acá, bueno, aquí la tengo también, el límite de esta función es 0 más 0i, o como lo escribimos siempre, 0, ¿verdad? Sí, el número complejo 0. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando z tiende al 2 más i de e a la z más z. Nuevamente, transformamos la función en términos de x y y. Nosotros sabemos que la función exponencial compleja la podemos escribir de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo vimos ayer. Entonces,
esta sería la función exponencial compleja, más x más y. ¿Sí? Luego simplemente voy a tratar de encontrar aquí la parte real, ¿verdad? Entonces la parte real sería e a la x coseno de y más x. Y la parte imaginaria sería e a la x seno de y más y. Y bueno, ¿qué hacemos? Calcular el límite de la parte real. Límite cuando xy tiende a 2,1. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir este número complejo, y en el plano complejo lo vemos como el punto 2,1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tengo que nos queda e al cuadrado, coseno de 1 más 2. Y aproximadamente es esto. ¿Sí? Y también calculo el límite de la parte real cuando xy tiende a 2,1. De la parte imaginaria, perdón. Y nos queda e al cuadrado, seno de 1 más 1, que aproximadamente es esto. Entonces, el límite, aproximadamente, ¿verdad? Porque estos no son los valores exactos. Los valores exactos son estos que tengo acá. Entonces, el límite más o menos da esto. ¿Sí? Da esto. Noten, esta es la parte real del límite y esta es la parte imaginaria del límite. Noten lo importante que es poder ver las funciones complejas como en su parte real y parte imaginaria. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo claro? Bien. Bien, entonces, otra forma en la que podemos calcular los límites es usando estas fórmulas de acá, ¿verdad? Algo parecido a lo que usábamos desde siempre, ¿verdad? Desde que vimos funciones de variable real, funciones de una variable real. Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de x es x sub 0. O cuando teníamos funciones de dos variables o de n variables. Pero en el caso de dos variables teníamos que el límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de x es x sub 0. Y el límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de y es y sub 0. Y el límite de una constante, pues también es esa misma constante, ¿verdad? Entonces lo mismo acá, ¿verdad? El límite cuando z tiende a z sub 0 de z va a ser z sub 0. O sea, simplemente puedo sustituir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si calculamos el límite, cuando z tiende a 1 más i de esta función, yo simplemente puedo sustituir, ¿verdad? Sustituir por 1 más i aquí, al cuadrado más 1, y aquí 1 más i al cuadrado menos 1. Hago toda la parte algebraica y yo tengo que 1 más i al cuadrado es 2i. Entonces me queda 2i más 1 sobre 2i menos 1. Y aquí lo que hice fue multiplicar por el conjugado, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicar por el conjugado y simplificar y me queda este número complejo acá, 3 quintos menos 4 quintos de i. ¿Sí? Aquí también se pudo haber, para hacerlo más simple, o sea, pudimos haber factorizado, ¿verdad?
Recuerden que ahora podemos factorizar esto. Esto sería z más i por z menos i, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me quedaría que z cuadrado más 1 sobre z cuadrado menos 1. Esto sería z más i. Ah, bueno, pero no podemos, sí, no podemos cancelar nada, ¿no? Entonces no conviene. Sí se puede factorizar. Bueno, en algún otro caso quizás les podría servir. Pero en este caso no nos simplifica nada, la verdad. Entonces, eh, bien, sustituyendo así está bien. Bien, vamos a calcular este otro límite. Límite cuando z tiende a menos 3 más i raíz de 2 de esta función. Y bueno, lo que vamos a hacer es sustituir, ¿verdad? Y vamos a sustituir. Nos queda menos 3 más i raíz de 2 más 3 menos i raíz de 2. Esto es 0. Desde ahí vemos que las cosas van, hay que trabajarlas un poquito más en este caso. Si sustituyo acá me queda 9 menos 6i raíz de 2 más i cuadrado por 2, ¿verdad? O sea, menos 2. Aquí menos 18 más 6 i raíz de 2 más 11. Y bueno, aquí vemos que este se cancela con este. Y 9 menos 2 menos 18 más 11 es 0, ¿verdad? Entonces nos queda 0 sobre 0. Lo que tenemos que hacer acá, entonces, es factorizar. ¿Sí? Tenemos que factorizar. Podemos hacerlo de varias formas, la factorización. Pero por los momentos ya vimos que como sustituimos menos 3 más i raíz de 2, ¿verdad? Y al sustituir por menos 3 más i raíz de 2 en este polinomio complejo, nos da 0. ¿Qué significa entonces? ¿Alguien me lo puede decir? Si al sustituir por menos 3 más i raíz de 2 en este polinomio nos da 0, ¿qué significa? Vamos, que eso es de 110, así que tienen que decirlo. O por lo menos pueden hacer el análogo a lo que se vio en 110. Es una de las raíces, exacto, es una de las raíces del polinomio. ¿Sí? Porque el residuo es 0, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos que esta es una de las raíces del polinomio, entonces una forma fácil de encontrar cuál es la otra raíz es simplemente encontrando el conjugado, ¿verdad? ¿Sí? Encontrando el conjugado. Recuerden que cuando tenemos una ecuación de grado 2, eh, o podemos tener raíces reales y distintas, raíces reales iguales o raíces complejas conjugadas, ¿no? Entonces aquí la otra raíz es menos 3 menos i raíz de 2. Entonces, si yo escribo esto, eh, o para escribir la factorización de esto, sería z más más 3 menos raíz de 2i, porque aquí recuerden que sería z menos esto, ¿verdad? ¿Sí? Z menos esto, voy a escribir así. Yo tengo que las raíces son las raíces son
z igual a menos 3 más i raíz de 2 y z igual a menos 3 menos i raíz de 2. Entonces, esto resulta de z menos esto, ¿verdad? O sea, z más 3 menos i raíz de 2. Este sería un factor. Y el otro factor resulta de z más 3 más i raíz de 2. La multiplicación de estos nos da el polinomio que tenemos allá. Entonces aquí lo tengo escrito, z más 3 menos raíz de 2i, ¿sí? Esto. Y z más 3 más raíz de 2i. Y bueno, se nos cancela esto. Nos queda 1 sobre z más 3 más raíz de 2i. Y yo simplemente voy a sustituir acá, ¿verdad? Nos cancela el menos 3 con el 3. Y raíz de 2 más i raíz de 2 es 2 raíz de 2i. Y al multiplicar por el conjugado nos queda esto, que es menos de 2 cuartos i. Y como les digo, para factorizar este polinomio, pudimos haberlo hecho de varias formas, ¿verdad? Pudimos haber usado la fórmula cuadrática, podemos haber usado también división larga, ¿verdad? Preguntas. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, muy bien. Miren, no traigo más ejercicios y aún nos quedan 20 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algunos ejercicios del libro, pero lo voy a tener que hacer en la parte, aquí en esta pizarra electrónica. No tienen problemas con eso, ¿verdad? Es que los números me quedan un poco feos, pero es difícil escribir así con el mouse. Algo que olvidaba decirles es las propiedades de las... Muy bien, vamos a hacer unos dos ejercicios más entonces. Las propiedades de los límites complejos, ¿sí? Que implícitamente las usamos acá, ¿verdad? Si ustedes observan, son las propiedades que hemos visto para funciones de variable real, de una variable, funciones de dos variables, funciones de n variables, ¿verdad? Y también para funciones complejas. Cuando yo tengo el límite de una constante por una función, eso es igual a la constante por el límite de la función. Claro, tomando en cuenta que aquí c es una constante compleja, ¿verdad? También el límite de la suma es igual a la suma de los límites, el límite de la resta es igual a la resta de los límites, el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites, y el límite de la división, pues es la división de los límites, siempre y cuando pues el denominador no sea cero, ¿verdad? Y prácticamente eso fue lo que usamos acá, ¿sí? Eso fue lo que usamos acá. Usamos eh, esto, esto, en conjunto con las leyes de las propiedades de los límites que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, aquí me daría que el límite de esto pues sería z sub 0, que z sub 0 es esto, más el límite de esta constante pues es esa constante. Y acá pues tengo el límite de z por z, entonces sería esto por esto, y así, ¿verdad? Más aquí sería 6, la constante, multiplicada por el límite de z, que es esto, y así.
eh, implícitamente los usamos, ¿verdad? Bien, vamos a... Lo que nos falta de acá es continuidad también. Continuidad. Eso lo vamos a ver el viernes. Eh, pero ahorita quiero que veamos. Vamos a empezar con uno sencillo. Vamos a empezar con este, con el 17. Incluso aquí ya nos están dando, nos están sugiriendo qué trayectorias tomar. Esto es muy parecido a lo que hacíamos en cálculo 2, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacíamos en cálculo 2 cuando calculábamos, o cuando demostrábamos, mejor dicho, que un límite no existía, simplemente encontrando que por medio de dos trayectorias diferentes, el límite era distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que el límite existe, tiene que ser igual a lo largo de todas las trayectorias. Bien, entonces vamos a hacer este límite cuando z tiende a 0, aquí es 0 más 0i, ¿verdad? De esta función. Entonces, vamos a tener límite cuando z tiende a 0 de la parte real de z sobre la, sí, sobre la parte imaginaria de z. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos están sugiriendo aquí dos trayectorias. Como si estamos en el plano complejo, eh, como tendremos z igual a 0, o sea, 0 más 0i, o sea, el origen, ¿sí? Yo puedo acercarme aquí a lo largo de líneas rectas, parábolas, hipérbolas, bueno, lo que se me ocurra, ¿verdad? Quizás una elipse, ¿cómo se llama? Una espiral, es lo que se me ocurra, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a acercar simplemente por dos trayectorias. Nos vamos a acercar por, déjenme ver, primero a lo largo del eje X. No, perdón, a lo largo de Y igual a X. O sea, nos vamos a acercar a lo largo de esta trayectoria, ¿no? ¿Sí? Esta recta, la recta Y igual a X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Bueno, esto lo puedo escribir como límite cuando z tiende a 0 de la parte real de z es x, la parte imaginaria de z es y, y todavía más, ¿verdad? Yo puedo escribir esto como el límite cuando xy tiende a 0,0 de esto. Prácticamente esta es una función real, ¿verdad? Sí. Bien, si nos acercamos a lo largo de y igual a x, sí, gracias. Entonces vamos a acercar a encontrar este límite cuando xy tiende a 0,0. A lo largo de la trayectoria y igual a x, entonces yo voy a tener x sobre x. ¿De acuerdo? Y el límite nos va a dar 1. Ahora, si me acerco por la otra trayectoria que nos da aquí,
a lo largo del eje imaginario. O sea, lo vamos a acercar a lo largo de la recta eh, x igual a 0. ¿De acuerdo? La recta x igual a 0. ¿Sí? El eje imaginario, en el eje imaginario, x es 0, ¿verdad? Entonces, como x es 0, yo voy a tener límite de 0 sobre y, ¿verdad? Y esto me da 0. Entonces, con esta trayectoria el límite nos da 1 y con esta trayectoria el límite nos da 0. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que el límite no existe. ¿Sí? El límite no existe. Porque con dos trayectorias diferentes que encontremos, ¿verdad? Que, que sean diferentes, con dos que encontremos ya el límite no existe, ¿verdad? ¿Sí? Veamos uno más, y con este terminamos la clase de hoy. Vamos a ver este 18. El límite cuando z tiende a i de módulo de z más i por el argumento de iz. Miren, este lo podemos hacer de dos formas. Hay una forma que quizás va a ser un tanto complicada visualizarla. A ver, sí, va a ser un tantito complicada por este iz que está acá. Pero no es tan tedioso. Y hay otra forma que es tediosa, pero simple de ver. ¿Cuál prefieren? Bueno, yo sugiero que veamos la más complicada, pero fácil de escribir o de analizar, porque estar escribiendo mucho acá, estar escribiendo mucho aquí es bastante complicado, ¿no? Bien, lo voy a hacer eh, usando la forma polar, ¿sí? La forma polar de los números complejos. ¿Sí? Yo tengo el límite, permítame, lo voy a escribir, límite cuando z tiende ahí, de módulo de z más i por y noten que es el argumento principal, ¿verdad? Porque la a es mayúscula. ¿De acuerdo? Es el argumento principal, porque la a es mayúscula. Bien, la primera trayectoria, bueno, aquí vamos a dibujar aquí. Y estaría más o menos por acá. Y bueno, aquí nos están pidiendo primero que nos acerquemos eh, o nos aproximemos a lo largo del círculo unitario módulo de z igual a 1 en el primer cuadrante. Lo vamos a analizar gráficamente esto. Primero nos vamos a acercar por la trayectoria módulo de z igual a 1, que es un círculo de radio 1, en el primer cuadrante, ¿verdad? En el primer cuadrante. Aquí lo vamos a escribir. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que, bueno, esto va a ser 1, ¿verdad? Esto va a ser igual a 1. Pero lo que tenemos que analizar es este argumento de iz. El argumento de z, pues es teta, ¿verdad? ¿Sí? El argumento de z es teta, o sea, el ángulo. ¿Sí? Y si yo me voy acercando a lo largo de esta circunferencia de radio 1, entonces el ángulo ¿sí? Va a llegar a aquí medio, ¿verdad?
Va a llegar a pi medios. El problema es que yo no tengo el argumento de z, tengo el argumento de iz. Entonces tengo que ver quién es iz primero. Para ver quién es iz, pues vamos a multiplicar aquí. Nos quedaría y por x más y. Esto nos quedaría entonces como menos y más y. Entonces, vemos la relación. Por ejemplo, si el número complejo es 1, ¿sí? Es 1. O si fuera 1,1, ¿vale? 1,1. ¿Qué pasa? Que ese número complejo se convertiría en, la parte real ahora sería menos y, o sea, menos 1, ¿sí? Y la parte imaginaria sería 1. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo, lo voy a hacer. Si yo tengo el número complejo 1 más 2i, estaría aquí. Esto sería z, ¿verdad? ¿Y z quién sería? Bueno, como es menos y más ix, entonces y ahora sería x, pero negativo, ¿verdad? Sería menos 2. Y x, la parte imaginaria es x, entonces, y positiva, ¿verdad? Entonces sería aquí. Entonces el número complejo se transforma en esto. ¿Sí? O sea, de esto se transforma en esto. Esto es z, esto es iz. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense bien, vamos a analizar qué pasa con el ángulo a medida que nos acercamos ahí a lo largo de esta circunferencia por el primer cuadrante. Bien, voy a hacer otra gráfica acá. Aquí tengo 1, aquí tengo i, aquí tengo menos 1. Entonces, noten que cuando yo estoy en este punto, ¿sí? Cuando yo estoy en este punto, si yo empiezo aquí, vaya, suponiendo que empiezo aquí, y termino acá, yo solo tengo que acercarme, no dice aquí que tengo que empezar aquí, ¿verdad? Pero solo es para que lo visualicemos. Aquí estoy en 0,1. ¿Sí? 0,1. X es 0, perdón, X es 1 y Y es 0. Ahora, ¿en qué se convierte 0,1? Se convierte en, lo voy a escribir así, 1 más I0, es este orden. ¿Sí? Entonces, 0 es Y. Entonces, ¿en qué se convierte este número? Este número de acá se convierte en 0, porque es 0Y, 0 más I. Entonces, cuando estoy justo en este punto, y Z está en este punto. Cuando Z está en este punto y Z está en este punto. Ahora, ¿qué pasa? A medida que yo me voy acercando, me voy moviendo por esta circunferencia, ¿qué pasa? Que X va disminuyendo, ¿verdad? ¿Sí? X va tendiendo a 0. X va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Como X va disminuyendo, la parte imaginaria de IZ va a ir tendiendo hacia a 0. ¿Y qué pasa con la parte, eh, qué pasa con Y aquí? Que Y va aumentando, ¿verdad? Entonces, como Y ahora es la parte real de IZ, entonces eso va a ir aumentando, ¿verdad? ¿Sí? Se va a ir haciendo cada vez más negativo, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo aquí con IZ es moviéndonos de pi medios
a pi. ¿De acuerdo? De pi medios a pi. Entonces, este límite, ¿cómo nos quedaría? Pues esto es 1, ¿verdad? Esto es 1. Y esto tiende a pi, como ya vimos. ¿Sí? Porque es el argumento de iz, ¿verdad? ¿Sí? A medida que z se va moviendo a pi medios, o el ángulo de z se va moviendo a pi medios, el ángulo de iz se va moviendo a pi, ¿verdad? Se va moviendo a pi. Y el límite está en pi. Entonces, este límite, voy a escribir aquí el límite, cuando z tiende ahí, de módulo de z más i por el argumento de iz es igual a 1 más pi. Veamos la otra trayectoria. La otra trayectoria nos dice que vamos a mover siempre a lo largo del círculo unitario, módulo de z igual a 1, pero ahora en el segundo cuadrante. O sea, ahora vamos a tener esto. Tengo i, tengo 1, menos 1. Entonces nos vamos a mover en esta dirección. ¿Sí? Noten que el argumento, como es el argumento principal, el argumento de z, se iría moviendo de pi a pi medios, ¿verdad? De pi a pi medios. Ahora, vamos a hacer el mismo análisis, porque nosotros necesitamos ver cómo va el ángulo de IZ, ¿sí? Recordando esta relación. IZ es menos Y más IX. Entonces, vaya, suponiendo que yo estoy acá, en este punto. En este punto es menos 1 más 0i, ¿verdad? Menos 1 más 0i. ¿En qué se convierte este punto? ¿Qué se convierte este punto? Bueno, como es menos y, la parte real ahora es menos y, ahora es 0, entonces estaría en 0. Parte real en 0. Y la parte imaginaria sería, sería x, o sea, menos 1. Entonces yo estoy realmente aquí, ¿ven? En menos pi. Cuando z está aquí y z está aquí. Y a medida que yo me voy moviendo acá, noten que x va a ir tendiendo a 0, por lo tanto va a ser cada vez mayor. Como x va a ser mayor y x está relacionado con la parte imaginaria, entonces la parte imaginaria de esto va a ir tendiendo a 0 acá, ¿verdad? ¿Sí? Va a ir de menos 1 hasta 0, aquí también de menos i hasta 0. Y como aquí va aumentando la parte, va aumentando y, entonces vemos que aquí de 0 va a ir aumentando, ¿verdad? Y va a ir tendiendo a 1. ¿Sí? Entonces, vemos que se va a ir moviendo acá. Por lo tanto, lo que yo tengo es que nos vamos moviendo en esta dirección. Ahora, ¿en qué ángulo empiezo acá? ¿Alguien que me diga? No lo entendí. Hay muchas formas de llamar ese ángulo, ¿verdad? Una sería, por ejemplo, 3 pi medios. Pero ¿por qué no lo podemos llamar 3 pi medios? Porque aquí nos está diciendo que es el argumento principal. Y el argumento principal tiene que estar entre menos pi y pi. Entonces, como es el argumento principal, aquí estamos en menos pi medios. Entonces yo me voy moviendo de menos pi medios hasta menos pi. Cuando z tiende de pi a pi medios, IZ, el ángulo de IZ tiende va de menos pi medios a menos pi. ¿De acuerdo? Sin ser nunca menos pi, ¿verdad? Pero
el límite es menos pi. Recordemos que el argumento principal nunca puede ser menos pi. No está incluido en el intervalo ese del argumento principal. Pero como no importa porque es el límite, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá que el límite, este límite de esta función me va a dar 1 menos pi. ¿A qué conclusión llegamos entonces con estos dos límites? Que el límite no existe. ¿Sí? El límite de esa función no existe. Muy bien. Esto es usando la forma polar, ¿verdad? Pero si ustedes desean, pueden sustituir aquí por eh, esto sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y esto sería eh, como y z es esto, entonces aquí sería tangente inversa de x de menos x sobre y, ¿verdad? Multiplicado por y. Entonces lo que pueden hacer es también buscar la parte, el límite de la parte real y el límite de la parte imaginaria, ¿verdad? A lo largo de las dos trayectorias, ¿verdad? Sí. Y claro, la trayectoria está medio complicada porque noten que acá para poder describir esta trayectoria yo tengo que y es igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Eh, o mejor dicho, para poder visualizarlo mejor tendría que escribir x, aquí es x igual a raíz de 1 menos y cuadrado, y aquí x es igual a menos raíz de 1 menos y cuadrado, ¿verdad? Y se puede hacer de esa manera, ¿verdad? Se puede hacer de esa manera. Pero como ven, los cálculos son un poco tediosos. Son un poco tediosos. Sean unas funciones un poco claras. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Preguntas? Bien. Entonces, lo dejamos acá, muchachos. Eh, nos vemos el viernes. Creo que el examen va a ser el domingo. Sí,